Buenos días, mi nombre es Alvin, soy la estudiante de la Universidad UNAS. El día de hoy estamos con el señor Byron y vamos a preguntarle sobre unas cuestiones. Por ejemplo, en este caso agradezco que me pueda contar cuál fue su perfil y cuál es su mayor logro en este momento. En ese momento, a nivel general. A nivel de general, Mi perfil es, soy un profesional de Derecho, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Soy especialista en Derecho Constitucional de la misma universidad. He tenido varios logros, ¿no? Primero en la Cámara de Andrés Bello, pasé a la Universidad Nacional, estuve trabajando en la Corte Suprema de Justicia, en la Superintendencia de Sociedades, con el Ministerio del Interior. Después de ello me vine para acá a la Llanada, buscando pues a mis papás que ya estaban mayorcitos y después de litigar me ofrecieron la presidencia de los Andes. Después de terminar el periodo allá me vine acá, me llamaron para que ejerciera como comisario de familia de acá de la Llanada, y yo creo que esos son los logros en todos. El logro más grande que tengo a nivel personal, creo que haber estado con mis papás, que ya fallecieron, los últimos días con ellos. Yo creo que más logro que ese no. Y pues ser un buen hijo, entre cosas buenas y malas, eso es lo más importante. En este momento pues colaborar con la comunidad. Lastimosamente pues las herramientas que uno maneja acá no son las suficientes para tener a las personas, digamos, buscar un estado de bienestar para ellas, sobre todo para los niños. Hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero pues ahí vamos trabajando. ¿y en qué rol pues, desempeña actualmente la línea de trabajo desde lo disciplinar? Desde lo disciplinar, ¿te refieres a la disciplina en la cual me desenvuelvo? Nosotros los abogados, pues sí escuchamos esa palabra y tiene que ver con las situaciones administrativas. El rol que nosotros manejamos acá es de protección de derechos reforzados por el artículo 44 de la Constitución, que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tienen que prevalecer por encima de los derechos de los demás. En muchas ocasiones hemos tenido un poco de resistencia sobre ello, porque pues básicamente los niños han sido relegados a un tema de asistencialismo. El rol que es de participación y de acción comunitaria y acción personal y acción social ha sido muy cerrado, digamos así. A pesar de pues, que hay una estrategia, ¿no? Como la mesa de participación, etcétera, pero muchas gracias. Pero lastimosamente, como le digo, ya es desde el aspecto cultural, y no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo cultural y social, donde los niños han sido puestos en una cajita y casi que no se los escucha, casi que no se los tiene en cuenta. Eso no quiere decir tampoco, como lo que hemos detectado acá, que los menores de edad han sido como con las políticas públicas inclusive descuidados, en el sentido de que se les da muchas libertades. Uno de los roles especiales que se tienen que tener en cuenta son los roles de protector y sobre todo de padres y madres. Este concepto de ser amigo de sus hijos para nosotros raya un poquito, porque los roles de poder tienen que estar ahí. O sea, inclusive constitucionalmente los padres tienen que ser los que están vigilantes y los que dan línea, digamos, para que los menores se comporten de tal o cual manera. Lastimosamente, esta comunicación que se ha hecho, donde se dice que que los padres y los hijos tienen que ser amigos, se ha transformado en una problemática bien compleja, porque vuelvo y repito, el respeto, digamos, el acomodamiento que se tiene que dar conforme a los parámetros que dicta el padre y la madre, o sea, los responsables, se ha visto muy trastocado. Entonces, en muchas situaciones, la mayoría que tenemos con problemáticas con adolescentes es debido a eso. O sea, ya no son padres, sino los amigos, y se conciben como iguales. Entonces, usted como es igual a mí, entonces yo puedo hacer lo que quiera y usted tiene el deber de cuidarme. Y no es así, hay deberes y hay también derechos. Esos deberes tienen que ver con los derechos directamente, pero tienen que ser moderados por alguien, por un ente rector, que en este caso son los padres.
Para mí es esa situación la que tiene que moderarse. Inclusive con ustedes hemos tenido algunas discusiones con algunos profesionales de la psicología con respecto a eso. Pero, digamos, ya lo material, lo que se está viviendo día a día con las familias, sobre todo aquí en Colombia y en Latinoamérica, donde los roles son bien complejos de diferenciar, se ha tenido alguna respecto a eso. Mm, ¿Cómo integrar la perspectiva psicosocial desde el modelo o enfoque que usted maneja prácticamente? Es básica. O sea, básica no en el sentido de minimista, sino al contrario, en el sentido de que es la base para la ejecución, digamos, del trabajo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen normas, existen lineamientos, existen reglamentos, existen acciones puntuales con respecto a los niños, niños, niñas y adolescentes, cada situación tiene que ver más con un contexto familiar, un contexto social, un contexto cultural, donde ellos se desenvuelven, inclusive económico y socioeconómico. Entonces, el papel esencial de las comisarías de familia tiene que ver directamente con los reportes, con las actividades que tienen que ver con el equipo psicosocial. La parte psicológica, que es lo interno, y en la parte de trabajo social, donde se establecen los parámetros y la cosa. En última, no es redundar mucho, pero la cosmovisión que de pronto se tiene desde los menores de edad y desde la familia, ¿cierto? Entendiendo como cosmovisión todo lo que anteriormente dije, sociales. Entonces es esencial en comisaría de familia y nosotros los comisarios, como técnicos del derecho, nos debemos apoyar directamente con esta ¿qué se llama? Rama de conocimiento y de educación. ¿Desde cuáles modelos o enfoques orienta usted estas acciones que desempeñan en ese momento? Los enfoques siempre son diferenciales. O sea, tiene que ver primero con de dónde viene el menor, socioculturalmente, socioeconómicamente. Ese enfoque diferencial también tiene que ver con el tipo de situación que se vive por parte del menor. También tiene que ver mucho con el proceso acá en Colombia de víctimas, ¿sí? Que también manejan un enfoque diferencial, pero nosotros lo hacemos más bien a nivel personal y no desde el ámbito, digamos, comunitario, como lo hacen en la ley. Entonces sería eso, o sea, cada proceso, cada situación, nosotros la vemos desde el punto de vista específico. ¿Cuáles técnicas de abordaje utilizan esos modelos para la intervención? Primero, pues como modelos, no, nosotros tenemos protocolos de atención. Los protocolos de atención son dados por el ICBF. Esos protocolos de atención nosotros los diferenciamos, los evaluamos y los ejecutamos. Generalmente, como todo en lo social, tiene que verse moderado por la situación específica. Hacer una ingeniería inversa es muy importante con respecto a eso. Ver la situación, por eso en nuestro equipo psicosocial lo primero que se hace es la evaluación, tanto psicológica como sociofamiliar, como le dije al principio, para que nosotros adecuemos esa situación que nos plantea la situación en un protocolo de atención específico. Eso no quiere decir que existan también protocolos de acción que son inmediatos. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos de actos sexuales o de violencia intrafamiliar, etc. Entonces, en un principio aplicamos un protocolo ya establecido, pero ya en el camino, digamos, de intentar solucionar o dar una respuesta a eso, vamos moderando la situación. Todo con el enfoque también que yo tengo, que es constitucional, que es de la perspectiva que la ley, la norma, inclusive el derecho, la administración, está moderada por una que es ley superior, que es la Constitución. Entonces, como nuestra Constitución es garantista, tiene que ver con derechos, tiene que ver con libertades, tiene que ver con el bienestar de la sociedad, se supone un Estado social de derecho, ese es el enfoque que nosotros tenemos para aplicar determinadas técnicas, que a veces desconocemos, ¿cierto? Desconocemos en el sentido de apartarlas
¿Para qué? Para que no se revictimice a la persona o para que se dé una solución mejor que la que de pronto darían algún tipo de protocolo. Eso no quiere decir que los cumplimientos legales, constitucionales, reglamentarios no sean nuestra carta de navegación en últimas. ¿Trabaja de manera interdisciplinar o transdisciplinar? ¿Qué cosas pasan en esas disciplinas? Por esencia, sí, por esencia, tanto el derecho como acá en las funciones de comisaría de familia son interdisciplinarios. O sea, no hablamos de los conocimientos y de las técnicas y de las prácticas de otras profesiones. Es más, por ejemplo, acá tenemos la trabajadora social, la psicóloga, pero también por ley nosotros tenemos que tener secretarios, tenemos que tener un médico, tenemos que tener muchos profesionales que estén al lado de nosotros, pues atendiendo las situaciones. Nos apoyamos, pues, lastimosamente por la capacidad económica del municipio y eso de pronto no se pueden dar estos cumplimientos exactamente como dice la norma, pero nos apoyamos, por ejemplo, con Dirección Local de Salud, con la S, San Juan Bosco, con el colegio. Entonces siempre estamos, digamos, nutriéndonos de conocimientos y de actitudes y acciones de otros profesionales. ¿Qué aspectos éticos son los que más llevan en este caso? Aspectos éticos, pues primero la moral administrativa, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro trabajo y de nuestra labor desde las funciones que nosotros nos corresponde, desde el punto de vista también profesional, nuestra ética de trabajo con respecto a nuestra profesión, haciéndola enaltecer. Y la ética social, o sea, una ética general que nos permite manejar cierta moral pública, ¿cierto? Donde nosotros podamos establecer qué situaciones son convenientes y tienen que ver directamente con el devenir, digamos, de la sociedad y que no transgredan ese tipo de situaciones que a veces son problemáticas. Por ejemplo, el que se llama la información que nosotros manejamos acá, esa información no se la compartimos a nadie, sino es por una orden judicial. Muchos funcionarios, me acuerdo de un especial que o sea, pretendían transgredir, digamos, esa premisa, ese deber ético de no compartir información personal. Entonces, pues tocó de hacerlo caer en la realidad porque realmente tiene que ver inclusive con la disciplina disciplinaria, ¿no? Disciplinar, sino disciplinar. Entonces estamos pendientes de eso y en general, o sea, el respeto por la gente, el respeto por las situaciones, el respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la población en general, el respeto por uno mismo y por su profesión. Y por último, ¿qué recomendaciones le darían a los profesionales del Estado? ¿En el mío? En el mío. Yo he visto aquí en Nariño, no es por criticar ni mucho menos, sino porque me he dado cuenta que el enfoque de las profesiones, sobre todo el derecho, ha sido muy técnico, ¿cierto? O sea, lo que tiene que ver con el tipo de codificaciones, con el comportamiento dentro de procesos, el comportamiento dentro de actividades dentro del derecho, han sido regladas y lastimosamente eso no permite, digamos, que el abogado como abogado sea realmente un científico, entre comillas, del derecho, de lo social. El enfoque que yo recibí es completamente diferente, o sea, la técnica viene en último paso, me explico. Por ejemplo, en cualquier proceso, primero se sabe de la situación en específico, de cómo solucionarla desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de codificación, el punto de vista del proceso en sí. Y eso es lo que me he dado cuenta, que en muchos procesos, en muchas situaciones, se atiende primero a lo legalista, ¿cierto? A lo técnico legalista, algunos dicen leguleyos, ¿sí? O sea, aplicar a rajatabla, desconociendo ciertas situaciones. Y en cambio nuestro enfoque es diferente. Primero, ver lo material de la situación,
qué está pasando, por qué pasó, cuál es el contexto de la situación, para ahí, desde ahí, enmarcar la parte jurídica, ¿cierto? Algunos dirán, sí, nosotros cuando recibimos el proceso nos dicen cuál es el problema, qué es la situación, cómo se puede solucionar o cómo se ha agravado, y a partir de ahí nosotros aplicamos la norma, pero no es así. Primero tienen que hacerse, por ejemplo, las dos primeras estrategias, entre comillas, que he nombrado, pero también tiene que irse mucho más allá. Sobre todo en el campo penal, es mucho más rico eso porque nos puede dar herramientas para defender o para decirle también ser ético en una situación, decirle a la persona, mire, usted tiene esta situación y lastimosamente nosotros lo que vamos a hacer es moderarla para que sea lo menos traumática posible, pero no tiene que tener la ética de decirle la solución de su problema muchas veces admitir la culpa, admitir el dolo y entregarle eso a una administración de justicia para que resuelva. He encontrado muchas veces que por el dinero, por eso tenemos nosotros los abogados muy mala reputación. ¿Por qué? Porque usted me llega con un problema y a pesar de que en primera instancia yo puedo saber o intuir que esa situación no tiene una solución, digamos, favorable para usted, yo le digo, venga, te cobro tanto dinero y voy a hacer todo lo posible, etcétera, pero usted tiene esta posibilidad de hacerlo. Entonces la gente se genera falsas expectativas y después se sale, entre comillas, una expresión, pido permiso para ello, con muchos rebajas, ¿cierto? Entonces la gente pues siempre sale descontenta de eso. Ahora sí, el tratamiento de procesos también son individuales en el debido proceso que uno puede generar. Me he dado cuenta también que los términos, a pesar de que entre comillas se respetan, pero no son seguidos, ¿cierto? Y cuando estaba litigando yo lo que hacía es tenía los procesos y estar molestando y siguiendo para que nuestros operadores de justicia sean lo más rápidos posible, ¿cierto? Entonces de pronto esa problemática sí ve y la recomendación es esa, o sea, a pesar de que todo lo que nos dé la universidad, digamos, en conocimiento, tiene que ser también con la parte de la mano con la parte psicosocial, la parte, digamos, de establecer la situación desde un punto de vista pues, del contexto, ¿cierto? También he visto con compañeros, digamos, la parte de historia, de filosofía, etcétera, ha sido dada como dados a un lado, siendo que el derecho se nutre de eso para poder solucionar alguna situación. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, entre comillas, leguleyos y los profesionales, los juristas en derecho? Eso nos ha faltado un poquito, pero no porque yo lo diga desde afuera, sino porque me ha tocado intentarlo y lo he visto mucho, tanto desde el litigio como desde el funcionamiento, no funcionamiento, sino desde los funcionarios que aplican de pronto el derecho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.